Verán que se está preparando la conmemoración de los 50 años del pronunciamiento militar, señores, en la tercera. Tampoco se les tuercen los dedos si escriben pronunciamiento militar. ¿Ok? Y escriben aquí sobre Maya Fernández, el subsecretario, el conflicto que hay ahí adentro. Pero lo que a mí me quedó rebotando fue que querían hacer participar a las Fuerzas Armadas y de Orden en la conmemoración de los 50 años. Y que había voces que exigían entonces que las Fuerzas Armadas, dos cosas. Uno, anduviesen pidiendo perdón, cosa que no veo ninguna razón por la cual debiesen hacerlo. ¿Ya? Y segundo, y eso me parece aún más estúpido, que entregasen información. ¿Qué información pueden entregar? ¿Qué información puede entregar gente que entró a la escuela militar en 1984 y que cuando terminó, salió de la escuela militar, ya se había entregado prácticamente el poder, bueno, a los civiles? Ah, es que hay archivos. No hay archivos. Sobre respecto de los detenidos desaparecidos. Si la gente izquierda quiere saber dónde están los detenidos desaparecidos, hay dos fuentes a las cuales pueden recurrir. Lo que dijo Manuel Contreras, de donde había terminado la gente, donde él prácticamente asignó a cada una de las personas que estaban desaparecidas su destino final. Muchos de ellos lamentablemente no pueden ser recuperados porque en una acción absolutamente estúpida la lanzaron al mar. ¿Ya? Pero muchos otros se encuentran, por ejemplo, en poder del Estado o del Servicio Médico Legal, que no los han identificado. Pero en las Fuerzas Armadas mismas no hay nadie que sepa. No hay nadie que sepa y no hay nadie que tenga a alguien ahí detenido. Y lo más ridículo es cuando llegan los oficios de las distintas cortes, ¿ya? Preguntando a los regimientos si tienen a la persona Perico Los Palotes, que estaría detenido en esas instalaciones. Todavía llegan ese tipo de oficios. Entonces, ¿qué resulta de todo esto? Resulta que solamente se mantiene vivo un circo. Esto ya es como el Festival de Viña. ¿Ya? Todos los años más o menos lo mismo, con más o menos los mismos actores y con canciones que en general van envejeciendo igual de mal, igual que muchos chistes. Esa es la realidad. ¿Qué sabe la gente que está hoy día en puestos de mando en las Fuerzas Armadas de lo que sucedió el año 73, 74, 75? No saben nada. Y los que saben, o los que realmente sabían, la inmensa mayoría ya fallecieron. Sí, aquellos que incluso están metiendo presos en este momento tenían 24 o 25 años. No eran la gente que tomó decisiones ni tenía control de nada. Pero eso no les interesa. No les interesa a la izquierda, porque lo que les interesa es seguir haciendo lucas, seguir lucrando con los derechos humanos. Eso es lo que les interesa. Y tanto es así, que han reconocido que durante 20 y tantos años ni siquiera se preocuparon por identificar a la gente que tenían. A la gente que se había descubierto en los patios del cementerio general, etc. No les preocupó nada. Hubo cero presión para identificar a esa gente. Cero. ¿Eso es por qué? Porque no les interesa el cuento. Lo que les interesa son las lucas. De la mano de un par de jueces, ¿ya? Que también probablemente se están forrando con esto. Y de abogados, que se han forrado completamente, o sea, llevan porcentaje de las indemnizaciones que paga el Estado. Sería interesante, bueno, meterle ahí una brigada de investigación especial, bueno, para revisar, bueno, las cuentas, los estados de cuenta bancaria, ¿no?, de los jueces que han estado involucrados en todo este tipo de casos. A ver cómo terminan y cómo los explican, cómo explican ciertos aumentos de patrimonio. También los abogados. Pero eso por lo menos en sus contratos dice claramente que se llevan un porcentaje, bueno, de lo que asigna entonces el fisco. Y las familias, incluso las familias, bueno, salen con harto menos, bueno, que lo que salen entonces en la industria, ¿no?, que se gastan 400 millones de dólares anuales en tema de derechos humanos. 400 millones de dólares, son 400.000 millones de pesos, poco más incluso, 500.000 millones de pesos al tipo de cambio en este momento. ¿Eh? Dicen entonces que quieren hacer unos 50 años, se incluya a las Fuerzas Armadas. Sí, claro que quieren. Quieren a las Fuerzas Armadas de rodillas, arrastrándose y pidiendo perdón. ¿Pidiendo perdón por qué? ¿Por qué?
por haber impedido que Chile se transformase en Venezuela o en Cuba. Por eso, por haber impedido que esos 10.000 guerrilleros armados que tenían los partidos de gobierno pudiesen cometer los delitos que seguían cometiendo, siguiesen violando, siguiesen robando, siguiesen quemando, siguiesen asesinando. Porque nunca nadie habla de las violaciones de derechos humanos durante el gobierno de Allende, pero que se produjeron, incluida la tortura. Es algo que, no es algo que diga yo, es algo que dice la resolución del Congreso de agosto de 1973, donde llamaba a las Fuerzas Armadas a intervenir. No es algo que lo diga yo. Entonces, ¿hasta cuándo? Bueno, mientras rinda, mientras dé lucas, mientras les permita presentarse como víctimas a aquellos que hoy día, aquellos que les presentan como víctimas a aquellos que, como los octubristas o como los conejitos del sur, ¿no?, andaban arrasando con nuestro país, con la complicidad del Estado, de los partidos de gobierno y del gobierno, con la complicidad activa y pasiva. Porque no nos equivoquemos, la guerra civil no la habían desatado solamente porque creían que todavía no podían ganarla. Eso es todo. Entonces, ahí se recuerda a Arellano, se recuerda a Miguel Enrique, se recuerda al propio Allende hablando de la violencia revolucionaria, amenazando a la gente, se recuerda a los partidarios de la UP, ¿no?, de manera súper feminista, amenazando a las momias con el colchón, es decir, con la violación, y a los momios con el paredón, súper democrático todo. Eso no lo van a decir en las conmemoraciones acá. No va a haber un mea culpa del Partido Comunista o del Partido Socialista, que por lo demás ahora ha vuelto al redil de los lobos, del cual probablemente solamente salió a regañadientes por razones electorales. Pues no creen en la democracia, que pacta con el Partido Comunista, el Frente Amplio, no creen en la democracia. Bueno, y ahí estamos. ¿Cuál es la salida? Y yo, la verdad es que a Maya Fernández no le tengo mala. Yo creo que es una de las pocas moderadas dentro de este gobierno, ¿no? Plantean entonces que habría que ver, como decían por acá, cuál era la definición. El plan para incorporar al ejército, dicen, 2 ejes tiene la estrategia política y comunicacional con que la ministra busca persuadir a las Fuerzas Armadas de tomar un rol más activo en la conmemoración de septiembre y que el gobierno también pretende instalar en la agenda. Ojo, porque si los meten no van a poder controlar lo que pasa. Aquel que participe de este tema está siendo o inocente o estúpido. Porque lo van a hacer a la igual. Entonces, este es el nuevo relato de la izquierda. El primero es que no fueron las Fuerzas Armadas las que impulsaron el golpe, sino que fueron empujadas y alentadas por un mundo civil, políticos, empresarios y dirigentes ligados a la derecha. Ahora, el golpe es culpa de la derecha. No es culpa de los zurdos violentistas, mamones de la Unión Soviética. Pero bueno. Que fueron incapaces de buscar una salida institucional a la crisis político-institucional que enfrentaba el país. No era una crisis político-institucional. El gobierno de Allende estaba tratando de instalarse como dictadura. Continúa. Con una gran responsabilidad, por cierto, de los partidos de izquierda. ¿Cuál responsabilidad de los partidos de izquierda? ¿Cuál? Defínanla. Que querían una dictadura, entonces no podía haber una salida político-institucional. No sean hipócritas. No sean hipócritas. ¿Se dan cuenta cómo esconden la cuestión? Gran responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? ¿Y que estuviesen armando ejército paralelo? ¿Que estuviesen llamando al asesinato del enemigo de clase? ¿Que estuviesen gritando los 4 vientos que se venía la dictadura del proletariado? ¿Cuál responsabilidad? Que la responsabilidad principal era entonces del mundo civil y de la derecha. ¿En serio? Eso es pura politiquería barata. Y si las Fuerzas Armadas se prestan para esto, los van a instrumentalizar, y los van a arrastrar por el fango. Ay, no, las pobres Fuerzas Armadas ahora son las víctimas de la derecha. Vamos abriendo ahí con el forceps, ¿no es cierto? Astuto. ¿No? Y continúa.
pero que han sido los militares quienes han pagado los costos históricos, judiciales y personales al ser tildados de golpistas. No, han pagado los costos históricos, judiciales y personales porque la izquierda ha violado la ley sistemáticamente, ocupando puestos dentro del Poder Judicial y se han pasado por el aro la ley vigente. Por eso han pagado el costo judicial y entre otras cosas también porque sus propios mandos, cuando correspondió, no los defendieron. Porque aquí había que ponerse colorado la primera vez que se violó la ley y no al final. Pero las Fuerzas Armadas no se pueden prestar para esto. No deberían prestarse para esto. No deberían prestarse para ninguna conmemoración, ni mucho menos. Porque esto es político partidismo. Nada más. Y aquí no hay un cierre de capítulo por parte del gobierno. Al revés, lo que han estado sistemáticamente haciendo es abrir todas las heridas posibles. Y lo hemos visto, y hemos visto como desde el gobierno han tratado de infiltrar el sistema educacional de las Fuerzas Armadas para ponerle profesores propios. Hemos visto cómo los han fregado con las reglas de uso de la fuerza al mandarlo a la frontera. Hemos visto cómo los friegan ahora desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, un esperpento de personaje aquí que se da el lujo de venir a hablar respecto de que tendrían el derecho a exigir explicaciones y cuestiones por el estilo, ¿ya? Y eso de la mano también, no nos olvidemos, de un presidente de la República que le gritaba en la calle a los soldados, hace no mucho tiempo atrás, de parlamentarios, de miembros de este gobierno que trataban a los militares y a los uniformados y a los carabineros de lo peor y que impulsaron el 1810. Si no hay que olvidar eso. La gente que está sentada hoy día en el gobierno defendió y respaldó el octubrismo violentista que arrasó con nuestro país. Ahora, yo soy político. Me dirán, bueno, tú también tienes tu posición política. Sí, correcto. Es cierto. ¿Qué le voy a responder a eso? Es cierto. Yo tengo mi posición política. Yo creo que las Fuerzas Armadas salvaron a Chile del comunismo. Yo creo que las Fuerzas Armadas le dieron una segunda oportunidad a la democracia en Chile, oportunidad que nos hemos estado farreando durante mucha gente, porque yo no participo de esto desde hace un año más, porque se han farreado durante los últimos 30 años. Creo que fueron las Fuerzas Armadas las que le dieron una oportunidad económica a Chile. Y al permitir el desarrollo económico de este país, le mejoraron las condiciones de vida a millones y le salvaron la vida a millones. De niños que antes andaban desnutridos, de madres que morían en el parto, de gente que moría de epidemias de tifus y de cólera porque no había agua potable, porque no había canalización. Todo eso se hizo durante el gobierno militar. La gente lo ignora. Pero es correcto, es cierto. Y los que tienen suficientes años van a dar fe de que lo que digo es cierto. Es verdad. La desnutrición era un problema endémico en este país. Las ranchas en que tenía que vivir la gente eran indignas de un cuerpo. Eso cambió mucho, hasta que por supuesto llegó este gobierno y Piñera y Bachelet y metieron a la mitad de los pobres de Latinoamérica en este país de nuevo. Pero lo que entregó el gobierno militar fue un país funcionando, con una democracia funcionando, después de hacer elecciones, después de perder un plebiscito y entregar el poder voluntariamente, de acuerdo con la hoja de ruta que habían diseñado. Aquí nadie le quitó el poder a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas dijeron, este va a ser el cronograma de ruta, y ese cronograma de ruta se cumplió. Nadie les quitó el poder. Lo entregaron porque quisieron. Y aquí tantos héroes que salen a decir, no, que nosotros y la cuestión, no movieron una coma del proceso. Y lo que se han dedicado a hacer posteriormente ha sido destruir el modelo. Siempre han querido destruirlo. Y el resultado es que tenemos el modelo destruido y cada vez más gente empobrecida. Y Chile ha pasado a ser uno de los 7 países con crecimiento negativo este año. 4, en el top 4 estamos nosotros. Y Rusia, que está en guerra, tiene más crecimiento económico que Chile.
Viene ahí por destruir el modelo, ese terrible modelo que le permitió a millones salir a viajar, bueno, al extranjero. Ir entonces, estaba, bueno, a los mundiales, bueno, lleno de chilenos. Que le permitió a cada uno tener prácticamente su casita y su autito frente a la puerta. No la mejor casita, no el mejor autito, pero no una rancha. Sí. Esa es la verdad. ¿Se violaron derechos humanos? Se violaron derechos humanos. ¿No se vieron haber violado derechos humanos? Correcto. Pero no me vengan con cuentos, porque no existen los conflictos civiles, que los inició la izquierda, sin violación de derechos humanos, y ellos lo saben. Ellos lo saben, porque los han violado donde han sido gobierno, para reprimir todo tipo de resistencia. Y aquí la resistencia era una resistencia armada, no como en Venezuela, en Nicaragua o en Cuba, donde no hay resistencia armada al régimen y violan igual los derechos.